Imagina abrir tu móvil, tocar un botón y que un coche te recoja en apenas 4 minutos. No esperas, no discutes precios, no necesitas efectivo. Ese gesto tan cotidiano para millones de personas es mucho más que una comodidad. Representa una de las mayores revoluciones en la movilidad urbana de las últimas décadas. Hoy vamos a descubrir cómo Uber cambió nuestras ciudades, cuáles fueron sus promesas, sus sombras y los conflictos que estallaron a lo largo del camino. Todo comenzó en San Francisco, en el año 2009. Dos emprendedores, Travis Kalanick y Garrett Camp, tuvieron una idea muy sencilla. ¿Por qué no pedir un coche con chofer desde el teléfono? Al principio se llamó UberCab y en 2010 se lanzó al público en la ciudad de San Francisco. Pronto se dieron cuenta de que el servicio tenía un potencial enorme y en 2011 simplificaron el nombre a Uber. Era el inicio de algo que nadie sospechaba que acabaría extendiéndose a decenas de países. En 2012 llegó el gran cambio con UberX. Hasta entonces, el servicio se asociaba a coches de lujo, limusinas o sedanes negros. Pero con UberX, cualquier persona con un coche y licencia podía convertirse en conductor. Eso abarató radicalmente los precios y multiplicó los usuarios. 2 años más tarde apareció Uber Pool, que permitía compartir coche con desconocidos para pagar aún menos. Esta fue la verdadera apuesta estratégica. Convertir un servicio elitista en algo masivo, casi tan común como tomar un autobús o un taxi. La promesa de Uber era clara: hacer que el transporte fuese tan fiable como el agua corriente. Es decir, siempre disponible, siempre predecible, casi sin fricción. Para lograrlo, la empresa diseñó un algoritmo capaz de conectar a pasajeros y conductores en cuestión de segundos, ajustar precios según la demanda y optimizar rutas en tiempo real. El famoso precio dinámico fue polémico desde el primer día. Cuando llovía o cuando había una gran demanda, las tarifas subían. Travis Kalanick lo justificaba diciendo que era la única manera de atraer más conductores y evitar que la gente se quedara tirada en la calle. El resultado fue una escala descomunal. En el año 2024, Uber movía alrededor de 31 millones de viajes al día. Sí, lo has escuchado bien. 31 millones de viajes diarios en todo el mundo. Y lo más sorprendente es que, después de casi una década de pérdidas, en 2023 logró por primera vez beneficios operativos. Hoy Uber está presente en 70 países y más de 10.000 ciudades. Se ha convertido en una capa de movilidad, una red invisible que cubre casi todo el planeta. Pero la historia no es solo de éxito y crecimiento. También es historia de tensiones urbanas, conflictos laborales y choques con reguladores. Uno de los efectos más estudiados está en la congestión del tráfico. En San Francisco, entre los años 2010 y 2016, se descubrió que Uber y su competidor Lyft explicaban aproximadamente la mitad del aumento de la congestión en la ciudad. Y, si miramos el total, alrededor de 1/4 parte de la congestión ya era atribuible directamente a los coches de estas plataformas. ¿Por qué? Porque entre cada servicio, los coches no desaparecen, circulan vacíos, se reposicionan, buscan clientes. Ese flujo extra de vehículos en las calles añadió fricción a un sistema urbano ya saturado. Otro punto clave fue la seguridad vial. Uber se presentó muchas veces como un salvavidas contra los accidentes por conducir bajo los efectos del alcohol. La idea era simple: si puedes pedir un coche barato a la salida de un bar, no tienes que ponerte al volante. Y en algunas ciudades, ciertamente, los accidentes con alcohol implicado bajaron tras la llegada de Uber. Sin embargo, la evidencia es mixta. En otros lugares no hubo cambios, lo que demuestra que el contexto local, la oferta de transporte público nocturno o la cultura de movilidad de cada ciudad influyen mucho más de lo que parecía. Y mientras tanto, el taxi tradicional vivía un auténtico terremoto. En Nueva York, por ejemplo, el valor de los medallones, esas licencias que permiten operar un taxi amarillo, llegó a superar el $1.000.000. Muchos conductores se endeudaron de por vida para comprar uno. Pero con Uber, ese valor se desplomó. Años después,
el Ayuntamiento de Nueva York tuvo que implementar un programa de rescate para reducir esas deudas hasta unos $170.000 por licencia, una caída brutal que llevó a protestas, huelgas e incluso tragedias personales entre conductores asfixiados por las deudas. La historia de Uber no sería completa sin hablar de sus momentos de tensión más intensos. Uno de ellos fue en enero del año 2017, durante la crisis del veto migratorio en Estados Unidos. En el aeropuerto JFK de Nueva York, los taxistas declararon una huelga en solidaridad con los migrantes. Uber anunció que desactivaba el aumento de precios en la zona, y eso fue interpretado como una maniobra para romper la huelga. La reacción en redes sociales fue explosiva. En cuestión de horas nació el hashtag #DeleteUber. Millones de usuarios compartieron capturas eliminando la aplicación. Y la reputación de la compañía sufrió un golpe del que tardó años en recuperarse. Ese mismo año estalló otra bomba. El blog de Susan Fowler, una ingeniera de Uber, que denunció casos de acoso y represalias internas. Su testimonio destapó una cultura corporativa tóxica y provocó investigaciones independientes. Pocos meses después, Travis Kalanick se vio obligado a dimitir como director ejecutivo. Y por si fuera poco, en septiembre de 2017, Transport for London, la autoridad de transporte de la capital británica, anunció que Uber no era una empresa apta y apropiada para operar en la ciudad. Se le retiró la licencia debido a fallos en seguridad y al uso de una aplicación secreta llamada Greyball, diseñada para evadir controles de las autoridades. Fue un golpe durísimo porque Londres era y sigue siendo uno de los mercados más importantes para Uber. Tras cambios en sus prácticas y sistemas, en 2020 consiguió recuperar una licencia de 18 meses y más tarde otra de 30 meses. Fue la demostración de que una ciudad podía doblegar a la plataforma más poderosa del sector. Pero no todo fueron malas noticias. Uber también experimentó con iniciativas inesperadas. Una de las más curiosas fue Uber Movement, un portal donde compartía datos de viajes anonimizados para ayudar a los viajeros a planificar mejor el tráfico. Otra fue la integración de transporte público en su propia aplicación. En Denver, Estados Unidos, los usuarios podían consultar horarios de metro y autobús, planificar la ruta y hasta comprar el billete dentro de Uber. Era un paso hacia convertirse en una superaplicación de movilidad, no solo de coches privados. A lo largo de esta historia, Uber se convirtió en un símbolo del impacto de la tecnología en nuestras vidas. Prometió conveniencia y tiempo ahorrado, pero también trajo consigo congestión, tensiones con los taxistas, debates sobre derechos laborales y un pulso constante con reguladores de todo el mundo. En definitiva, Uber cambió la movilidad urbana porque transformó la manera en que entendemos el transporte. Ya no se trata solo de tener coche propio o llamar un taxi. Se trata de un sistema bajo demanda, de inmediatez y de datos, capaz de mover a millones de personas cada día con solo un clic. Sus efectos han sido contradictorios, en algunos casos positivos, como la reducción de accidentes con alcohol implicado, y en otros negativos, como la saturación de las calles más céntricas. Hoy Uber sigue evolucionando, integrando taxis, bicicletas, patinetes, autobuses y hasta comida a domicilio. Ha dejado de ser simplemente un servicio de coches privados para convertirse en un ecosistema de movilidad que busca cubrir cada eslabón del viaje urbano. Pero la gran pregunta queda en el aire. ¿Han cambiado las ciudades por Uber o ha sido Uber el que se ha adaptado a las ciudades? Lo que está claro es que ya no podemos imaginar la vida urbana sin este tipo de aplicaciones. Han alterado para siempre la relación entre los ciudadanos, el transporte y la tecnología. Y ahora te toca a ti. ¿En tu ciudad, Uber ha sido una bendición que agiliza la movilidad o un problema que genera más tráfico y más costes? Cuéntame tu experiencia. Cada lugar tiene su propia historia. Suscríbete, activa la campanita, comparte y cuéntame tu opinión en los comentarios.